Muy bien, 13:56, noticias internacionales. Ya nos acompaña en el estudio de CNR Tarde la periodista Isel Guerra. Isel, vamos a comenzar con una cifra dramática que nos habla, por supuesto, de la tremenda crisis humanitaria que se vive en Medio Oriente y particularmente en Gaza. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. También a quienes nos acompañan a esta hora. Sí, 798 muertes asociadas y vinculadas con palestinos que en la Franja de Gaza han intentado conseguir ayuda desde finales de mayo hasta la fecha de hoy. Es un balance que entregan desde la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que dan cuenta, por cierto, de una dramática situación que atraviesa el enclave palestino en medio de este conflicto y hasta portas en un par de semanas, un par de meses de cumplir 2 años. Dentro de este desglose se plantea que 615 de estas muertes ocurrieron cerca de los sitios donde Fundación Humanitaria de Gaza ha estado entregando ayuda. Y claro, detrás de este número, lamentablemente también están las críticas, ¿no?, de las restricciones militares, de la violencia recurrente, que es muy difícil aún poder entregar ayuda pese al alivio del bloqueo que vimos en el mes de mayo, que se extendió por 11 semanas. A esto además se suma también a otro ataque, ¿no?, que por lo demás ocurría durante las últimas horas en el enclave palestino. 15 muertes vinculadas a un ataque cerca de un centro médico. Aquí las cifras de Hamas apuntan a que dentro de esas víctimas 8 eran niños y 3 mujeres. Cambiamos de tema, vamos a continuar esta revisión internacional en Estados Unidos. Hoy se cumple una semana, ¿no?, de la catástrofe ocurrida en el estado de Texas con estas inundaciones, y a esta hora precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega hasta este lugar acompañado por lo demás, y lo ven ustedes ahí en las imágenes, de Melania Trump para esta mirada de primera fuente. Lo que se plantea es que él va a recorrer las zonas más afectadas, también va a visitar el centro de operaciones de emergencia acompañado allí del gobernador republicano Greg Abbott, así como también senadores de su partido, entre ellos Ted Cruz, y todo esto en medio del debate que se ha instalado también en Estados Unidos ante la posibilidad de que Donald Trump pueda adoptar medidas en contra de FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que precisamente está a cargo, ¿no?, de lo que ocurre ante catástrofes medioambientales en el país norteamericano. Lamentablemente la cifra de víctimas es fatales, 120 personas fallecidas, 160 que están desaparecidas y que están siendo intensamente buscadas por los equipos de emergencia y de rescate en esta zona de Estados Unidos. Otras inundaciones que también se reportaron durante esta semana es el caso de Nuevo México, pero queda la gran interrogante respecto del caso de Texas. ¿Cómo se puede explicar la gran cantidad de muertes asociadas precisamente a este hecho? Precisamente hablando de Donald Trump, el día de ayer por la tarde-noche, la Casa Blanca presentaba esta publicación que están viendo ustedes a mis espaldas de Donald Trump convertido en Superman. Todo esto coincidiendo además con el estreno de esta película. No es una cuenta parodia, de hecho lo pueden ver ustedes en la verificación. El símbolo de la esperanza, verdad, justicia a la manera americana. Y es parte, ¿no?, de esta imagen que publicaba hace algunas horas atrás y que ha generado una serie de reacciones en las redes sociales, diversos comentarios por lo demás en medio de la publicación de esta imagen. Y podemos recordar también en su momento cuando también una cuenta verificada publicaba una imagen de Donald Trump convertido en el líder de la Iglesia Católica. Nos quedamos en el país norteamericano con esta redada migratoria que terminó en enfrentamientos entre los trabajadores de un campo de cannabis que estaban siendo fiscalizados y agentes federales. Este hecho ocurrió el día de ayer en Camarillo, en California, en esta zona sur de una región agrícola, y lo que finalmente se convertía en escenas de tensión, de caos y de violencia, producto de este operativo dirigido por ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como también con el apoyo de la Guardia Nacional en medio de este control de inmigración a uno de estos viveros que cuentan con licencia estatal. Y claro, aquí dentro de los detalles que se han podido conocer en las horas posteriores es que 100 trabajadores agrícolas habían sido detenidos antes de que estallaran estas protestas, donde fueron utilizados algunos vehículos, por cierto, militares que están viendo ustedes allí en pantalla, así como también el uso de gases lacrimógenos. Lo cierto es que las estimaciones
estimaciones del gobierno plantean que la mitad de los trabajadores de este sector lo hacen sin los documentos necesarios, y el mismo sector también advierte una deportación masiva podría paralizar la cadena de suministros en Estados Unidos. Hablando de Donald Trump y en medio de este lío diplomático que se ha abierto entre Estados Unidos y Brasil durante esta semana a raíz de esta amenaza de Trump de aplicar aranceles del 50% a los productos brasileños, que el día de ayer estallaba una protesta, una manifestación en Sao Paulo, en un hecho que en un comienzo era una convocatoria para respaldar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que rápidamente se transformaba en una protesta en contra del presidente republicano. Y todo esto bajo la acusación que ha planteado Trump de una supuesta caza de brujas en contra del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien, recordemos, está enfrentando a la justicia bajo la acusación de intento de golpe de Estado. En medio de esto han surgido algunos detalles. Se queda a conocer el medio estadounidense The New York Times durante esta jornada, que plantea que la decisión de lanzar esta amenaza de gravar los productos brasileños con un 50% del arancel pasó exclusivamente por la decisión del presidente estadounidense, pese a que Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente brasileño, llevó un par de semanas, de meses incluso en Estados Unidos, plantea este medio, ejerciendo y presionando, ¿no?, allí a altos funcionarios estadounidenses para que la sanción en rigor estuviera dirigida a uno de los jueces que está detrás de este proceso judicial en contra de su padre, pero que sin embargo Trump adoptaba esta medida un poco más drástica, muchísimo más drástica en realidad, en contra de la nación sudamericana. Lula ha dicho que está dispuesto incluso él a aplicar aranceles a los productos estadounidenses, lo que se podría convertir en una verdadera guerra arancelaria entre estos dos países. La fecha límite es el próximo 1 de agosto, a ver si se cumple finalmente esa amenaza que ha lanzado durante esta semana el presidente norteamericano. Cambiemos de tema, atención con estas imágenes, se han hecho virales en estas últimas horas por la caída de este helicóptero en Malasia. Afortunadamente no se hablan de víctimas fatales, sino más bien las autoridades aquí han reconocido que 5 personas resultaron heridas producto de la caída de este helicóptero de la policía, que se estrelló durante un ejercicio. Era un simulacro de entrenamiento nuclear con la presencia incluso de otros países, como por ejemplo Singapur, Indonesia y Tailandia. Y en este hecho que ocurría el día de ayer en este río, en Johor, a 21 metros del muelle, los heridos fueron trasladados hasta el hospital. Y claro, todo esto cuando todavía se está intentando establecer qué fue lo que ocurrió para que esta aeronave terminara precipitándose, por cierto, a las orillas de este río el día de ayer allí en Malasia. Afortunadamente sin víctimas fatales, solo 5 personas que resultaron lesionadas. Nos vamos de regreso hasta Estados Unidos con esta imagen de este niño que quedó atrapado en esta máquina de peluches, esta máquina de juegos, ¿no? Lo están viendo ustedes allí en parte de los registros de esta cámara de seguridad que captaba este momento exacto ocurrido durante esta semana en Ohio, en un centro comercial donde este niño precisamente ingresa a una de las aberturas de esta máquina de juegos y queda atrapado allí. Para poder sacar al niño tuvieron que trasladar a esta máquina a otra tienda cercana de allí para, con las herramientas necesarias, desmantelarlo y retirar a este niño por la parte de atrás. Allí una de sus cuidadoras se percata, por cierto, de esta situación, alertando por lo demás a quienes estaban en ese momento en esta tienda y solicitando la ayuda necesaria para poder sacar a este niño que trepó, por cierto, y allí trasladan por lo demás hasta una tienda cercana para poder desmantelar esta máquina y finalmente sacar a este niño por la parte de atrás. Afortunadamente no resultó con heridas, pese a esta acción que ocurría durante esta semana allí en Estados Unidos. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Francia con la vuelta o el regreso de las aspas del Moulin Rouge durante esta jornada de día jueves por la noche del famoso cabaret y club nocturno parisino. ¿Qué ocurrió, José? Bueno, hace 14 meses atrás, aproximadamente en abril del año pasado, hubo un fuerte viento que se registró en la capital parisina. Eso llevó a que las aspas del Moulin Rouge se cayeran. Me acuerdo. Si bien para los Juegos Olímpicos de París lograron instalar algunas aspas similares, estas no estaban girando. Bueno,
precisamente ese regreso de las aspas. Lo celebraron el día de ayer con esta ceremonia. Más de 60 bailarines allí protagonizaron el cancán, esta danza típica, ¿no? Y tan característica por lo demás de este lugar. Lo celebraron como corresponde. Gracias, Giselle Guerra, que tengas un buen día y un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana.